Esta historia me la contó un amigo que trabaja en una taquería de Puebla, un lugar muy conocido por su sabor y que siempre está lleno de vida. Era una taquería sencilla pero con buena fama, de esas que se llenan de gente todos los días, especialmente por las noches, cuando los olores de la carne asada, los adobados y el pastor llenan el aire. Pero lo que le sucedió a mi amigo y a sus compañeros una serie de noches no tiene explicación lógica. Todo comenzó con un cliente llamado Javier. Era un hombre joven, de unos 30 años, quien iba casi todas las noches después de trabajar. Era de esos clientes que todos los empleados conocían, pues siempre pedía lo mismo: 3 tacos de suadero con mucha cebolla y una coca bien fría. Solía llegar alrededor de las 10 de la noche, justo cuando la taquería estaba en su punto más concurrido. Siempre saludaba a los taqueros con una sonrisa amable, charlaba un poco, y luego se sentaba en una de las mesas de afuera. Mi amigo y sus compañeros ya sabían que Javier llegaría a esa hora, y cada noche le preparaban su pedido sin falta. Era casi una rutina. Una noche, Javier no llegó. Al principio, no le dieron mucha importancia, pensando que tal vez había tenido algo que hacer. Pero luego pasaron 2, 3, 4 noches, y Javier no apareció. Mis amigos comentaban que era raro, que él nunca faltaba, y hasta bromeaban diciendo que tal vez se había cansado de comer tacos. Sin embargo, fue justo al cabo de una semana de su ausencia que Javier regresó, o al menos, eso pensaron. Era una noche tranquila, pasada la medianoche, cuando la mayoría de los clientes ya se habían ido. Uno de los taqueros estaba limpiando la plancha mientras mi amigo recogía las mesas. En eso, sintió una presencia extraña y, al levantar la mirada, vio a Javier parado frente a la taquería, justo donde siempre esperaba su pedido. Parecía un poco desmejorado, pálido y con una mirada apagada, como si no hubiera dormido en días. Pero, aún así, todos se alegraron de verlo. Javier, ¿dónde te habías metido, hombre? Te extrañamos por aquí, le dijo uno de los taqueros, entre risas, mientras comenzaba a prepararle los tacos que siempre pedía. Javier solo asintió, con una sonrisa leve, y susurró, casi en un murmullo: 3 de suadero, con mucha cebolla. Mi amigo sintió un escalofrío al escuchar el tono de su voz, que sonaba diferente, más apagado y monótono de lo normal. Pero no le dio mucha importancia y continuó con su trabajo. Prepararon los tacos y se los pasaron a Javier, quien, como de costumbre, se dirigió a una de las mesas de afuera y se sentó en silencio, comiendo despacio y mirando hacia el vacío. Esa noche, después de que Javier terminó de comer, se levantó sin decir palabra, dejó el dinero en la mesa y se fue caminando hacia la calle, perdiéndose en la oscuridad. Cuando mi amigo fue a recoger el dinero, notó algo extraño: la mesa estaba helada, como si alguien hubiera dejado un cubo de hielo sobre ella, y los billetes se sentían fríos y húmedos al tacto. Al día siguiente, la escena se repitió. Javier apareció a la misma hora, con el mismo semblante pálido y distante, pidiendo lo mismo de siempre. Los taqueros empezaban a notar que había algo extraño en su comportamiento, pero nadie quería preguntar. Javier comía en silencio, dejaba el dinero y se iba, siempre sin despedirse, siempre con esa mirada perdida. Una noche, uno de los empleados se atrevió a hacerle una pregunta. «Oye, Javier, ¿te sientes bien? Te ves un poco raro». Javier lo miró con esos ojos vacíos y murmuró algo apenas audible. «Solo tengo hambre, mucha hambre». Aquella respuesta hizo que todos se quedaran en silencio. Algo en su voz y en su mirada hacía que un frío inexplicable recorriera la taquería. Nadie más se atrevió a hablar, y Javier terminó sus tacos y se marchó, como siempre. Los días pasaron, y cada noche, puntualmente, Javier regresaba. Pero cada vez se veía peor, más pálido, con la ropa desaliñada y una expresión cada vez más vacía. Los taqueros comenzaban a sentirse incómodos con su presencia, pero nadie sabía cómo abordar la situación. Hasta que, una noche, una mujer entró a la taquería y pidió hablar con ellos. «Disculpen», dijo, con voz temblorosa. «Sé que esta es una pregunta extraña, pero, ¿ustedes conocían a Javier?». Los empleados asintieron, explicándole que Javier era un cliente habitual y que solía ir cada noche. La mujer se llevó una mano a la boca,
conteniendo las lágrimas, y les explicó algo que los dejó helados. Javier falleció hace 2 semanas en un accidente automovilístico. Venía de regreso a su casa después del trabajo cuando un auto lo atropelló. Murió instantáneamente. Todos en la taquería se quedaron en silencio, con los rostros pálidos de incredulidad. No podía ser posible, ellos lo habían visto cada noche, habían hablado con él, le habían servido los mismos tacos de siempre. Pero la mujer les mostró una esquela con su nombre y la fecha de su muerte. La coincidencia era escalofriante. Después de aquella noche, los empleados empezaron a atar cabos. Recordaron las veces que Javier había llegado pálido, con esa mirada vacía, y la sensación de frío que quedaba en la mesa después de que se iba. Cada uno tenía su propia historia de esos encuentros, y aunque todos intentaban convencerse de que había una explicación lógica, sabían en el fondo que aquello no tenía sentido. Esa misma noche, el jefe de la taquería decidió hacer una pequeña ofrenda en honor a Javier. Colocaron una vela y un plato con 3 tacos de suadero, como él siempre pedía, y lo dejaron en una esquina de la taquería. Algunos empleados rezaron en silencio, pidiendo que, si en verdad había sido él quien los visitaba, encontrara el descanso que tanto parecía necesitar. Desde aquella ofrenda, Javier nunca volvió a aparecer. Sin embargo, cada noche, cuando los empleados cerraban y limpiaban las mesas, notaban que la mesa en la que solía sentarse seguía teniendo un ligero toque de frío, como si aún estuviera allí, recordándole su presencia. Ahora, en asterisco los tacos de Don Pedro asterisco, todos conocen la historia de Javier. Los empleados nuevos siempre escuchan el relato, y cada año, en el aniversario de su muerte, dejan 3 tacos de suadero y una Coca-Cola en la misma mesa, como un tributo silencioso a un cliente que, de alguna manera, nunca se despidió. Después de aquella noche en que supieron que Javier había fallecido, los empleados de los tacos de Don Pedro no pudieron dejar de hablar sobre el tema. La noticia los había dejado conmocionados. Todos recordaban a Javier como un cliente amable y habitual, alguien con quien charlaban como si fuera un amigo más. Pero ahora, con la certeza de su muerte, los encuentros recientes con él parecían algo mucho más oscuro e inexplicable. ¿Cómo podía ser que un hombre que ya no estaba entre los vivos hubiera seguido apareciéndose en la taquería noche tras noche, pidiendo sus tacos de suadero con cebolla, como si nada hubiera pasado? Tras la ofrenda que dejaron en su honor, la atmósfera en la taquería se tornó más pesada. No era solo el impacto emocional de haber perdido a un cliente tan querido, sino también una especie de miedo latente que se había asentado en el ambiente. Incluso los clientes habituales comenzaron a notar que algo no estaba bien en el lugar. Los más sensibles decían que, al acercarse a la taquería por la noche, sentían un frío inusual, y algunos mencionaban que el lugar tenía una extraña vibra. Una semana después de que hicieron la ofrenda, parecía que la presencia de Javier finalmente se había desvanecido. Los tacos de suadero y la vela habían sido retirados al día siguiente, y todos en la taquería creían que, de algún modo, Javier había encontrado paz. Pero esa sensación de alivio no duró mucho. Pronto comenzaron a ocurrir cosas aún más extrañas y perturbadoras, cosas que hicieron que los empleados empezaran a temer cada turno nocturno. Una noche, justo cuando estaban cerrando, uno de los empleados llamado Luis, quien era nuevo en la taquería, se quedó recogiendo las mesas mientras el resto limpiaba la cocina y guardaba los ingredientes. Estaba terminando de apilar las sillas cuando, de repente, escuchó un ruido de pasos. Al principio pensó que alguno de sus compañeros se acercaba, pero cuando levantó la vista, se dio cuenta de que estaba solo en el área de mesas. Los pasos resonaban claros, como si alguien caminara justo a su lado, y luego se detuvieron en la mesa donde Javier solía sentarse. Luis sintió un escalofrío, pero intentó no asustarse. Pensó que podría tratarse de un animal o de alguna otra explicación razonable. Sin embargo, cuando se giró para regresar a la cocina, algo lo hizo detenerse. Sobre la mesa de Javier, colocados de manera ordenada, había 3 tacos de suadero, con mucha cebolla, exactamente como él los pedía. Luis se quedó paralizado. Sabía que ninguno de sus compañeros había preparado esos tacos, la cocina ya estaba cerrada y todo estaba guardado. Sintió un impulso de correr y avisarle a los demás, pero algo lo mantenía clavado en su lugar.
Sentía que alguien lo observaba desde las sombras y en medio de la penumbra de la taquería creyó ver una silueta pálida en la silla de Javier. Era solo un destello, una sombra, pero era suficiente para hacer que el miedo lo envolviera completamente. Finalmente, logró sobreponerse y corrió hacia la cocina para contarles a sus compañeros lo que había visto. Todos quedaron en silencio, y aunque intentaron restarle importancia, en el fondo sabían que algo extraño estaba ocurriendo. Decidieron dejar los tacos en la mesa y apagar las luces, pensando que quizás era mejor no intervenir en lo que fuera que estaba sucediendo. Esa noche, cada uno se fue a casa con un peso en el pecho y un miedo creciente. Las noches siguientes, la taquería comenzó a sufrir una serie de fenómenos inexplicables. Primero, los empleados empezaron a notar que las luces parpadeaban justo alrededor de la medianoche, el mismo horario en que Javier solía llegar. Una noche, las luces se apagaron por completo durante unos segundos, y en ese breve instante, uno de los taqueros, Pedro, juró ver una figura sentada en la mesa de Javier, inclinada hacia el plato, como si estuviera comiendo. Otro de los empleados, Paco, fue el siguiente en tener una experiencia extraña. Estaba limpiando la barra cuando, de repente, sintió un frío gélido en su espalda, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno en pleno verano. Al girarse, no vio a nadie, pero escuchó un susurro, suave y apagado, como si alguien estuviera hablando desde lejos. «Tengo hambre». El miedo lo hizo retroceder, y dejó caer el trapo que tenía en las manos. No le dijo nada a los demás, pero desde entonces, Paco comenzó a evitar quedarse solo en la taquería, especialmente durante la noche. La situación llegó a un punto crítico una madrugada en la que la taquería ya estaba cerrada y solo quedaba un último empleado, Gabriel, encargado de hacer el inventario. Estaba terminando de contar las salsas y las tortillas cuando escuchó un sonido de pasos en el área de las mesas. Al principio pensó que alguien había regresado, así que salió de la cocina y miró hacia el frente del local. Allí, en medio de la oscuridad, vio claramente la figura de un hombre sentado en la mesa de Javier, comiendo en silencio. Gabriel encendió la luz del área de mesas, pero en cuanto lo hizo, la figura desapareció por completo. Sin embargo, en la mesa quedaban 3 tacos de suadero, intactos, como si alguien los hubiera dejado allí momentos antes. Atemorizado, Gabriel decidió irse sin terminar el inventario, y a la mañana siguiente les contó a los demás lo sucedido. La historia de Javier se había vuelto más que una simple leyenda para ellos, era una presencia constante, algo que, de alguna manera, seguía reclamando su lugar en la taquería. Los empleados estaban tan asustados que decidieron hablar con el dueño, don Raúl, y pedirle que hiciera algo para solucionar la situación. Don Raúl, quien también había conocido a Javier y estaba incrédulo ante los relatos de sus empleados, decidió tomar cartas en el asunto. Un amigo suyo le recomendó a una curandera, una mujer mayor conocida en el vecindario por realizar limpias y ayudar con fenómenos paranormales. La curandera llegó una noche y comenzó a preparar un ritual en la taquería. Encendió velas blancas en cada esquina y murmuraba oraciones mientras caminaba de un lado a otro. Cuando llegó a la mesa de Javier, se detuvo y cerró los ojos, como si sintiera algo en el aire. Con voz firme, les pidió a los empleados que colocaran 3 tacos de suadero en la mesa y que encendieran una vela blanca junto a ellos. Luego, les dijo que dejaran el lugar en silencio y apagaran todas las luces. Aquella noche, la taquería quedó a oscuras, iluminada únicamente por la luz de la vela en la mesa de Javier. Los empleados esperaron afuera, observando desde la acera mientras la curandera murmuraba en voz baja. Después de unos minutos, la mujer salió del local con una expresión seria y cansada. Su amigo Javier no ha encontrado paz. Siente que todavía tiene algo pendiente en este mundo, y por eso vuelve cada noche a pedir sus tacos, explicó la curandera. Él sigue creyendo que está vivo, que debe regresar a este lugar. Si quieren ayudarlo, deben dejar estos tacos y la vela por 3 noches seguidas. Después de eso, hagan una oración y pídanle que encuentre el camino a la luz. Los empleados siguieron al pie de la letra las instrucciones de la curandera. Durante 3 noches consecutivas, dejaron 3 tacos de suadero en la mesa de Javier junto a una vela encendida. Cada noche, se alejaban en silencio,
rezando para que aquel ritual ayudara a su antiguo cliente a encontrar el descanso que necesitaba. Después de la tercera noche, algo cambió en la taquería. La sensación de frío desapareció, y los empleados dejaron de sentir esa extraña vigilancia que los había acompañado durante semanas. Las luces dejaron de parpadear, y el ambiente se volvió más ligero, más tranquilo. Todos sintieron que, finalmente, Javier había logrado encontrar paz. Sin embargo, cada año, en la fecha en que supieron de la muerte de Javier, los empleados dejan 3 tacos de suadero y una Coca-Cola en su mesa, como una ofrenda para recordar a aquel cliente fiel que nunca se despidió. Aunque saben que ahora descansa, hay quienes dicen que, de vez en cuando la noche está más fría y silenciosa, pueden sentir un ligero toque de frío en el aire, como un leve recordatorio de que, de algún modo, Javier siempre estará presente en los tacos de Don Pedro. Me llamo Raúl y trabajé como ayudante en una taquería muy popular en la Ciudad de México, cerca de un viejo edificio abandonado. Se trataba de los tacos de Don Pedro, un puesto sencillo pero famoso por sus tacos de suadero y tripa, que siempre atraía a una buena cantidad de clientes, especialmente en la noche. Trabajaba en el turno nocturno, el horario en el que todos los rumores y leyendas urbanas comenzaban a cobrar vida, aunque siempre me las había tomado a la ligera, hasta que me tocó experimentar algo que nunca olvidaré. Era una noche fría de diciembre, esas noches en las que el aire se siente pesado y todo está envuelto en una especie de niebla espesa. Don Pedro y yo estábamos solos en el puesto, pues uno de mis compañeros no había podido venir a trabajar. Ya era cerca de la medianoche y la clientela empezaba a disminuir. Solo quedaban unos cuantos clientes y ya estábamos pensando en limpiar y recoger para cerrar el puesto. Fue en ese momento cuando vi algo extraño desde el reflejo de la plancha. Del otro lado de la calle, parado frente al edificio abandonado, había un hombre alto, vestido con ropa sucia y una chaqueta vieja, de esas que parecen desgarradas por el tiempo. Su piel era pálida, y su rostro estaba en sombras, pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos, brillaban en la penumbra con un extraño tono rojizo. Me dio un escalofrío verlo allí parado, mirándonos fijamente, sin moverse, como si esperara algo. Le comenté a don Pedro, quien lo miró brevemente y solo dijo: «No le hagas caso, muchacho. De vez en cuando vienen esos tipos raros del edificio. No se acercan, no te preocupes». Intenté seguir el consejo de don Pedro, pero sentía algo inquietante en la mirada de aquel hombre. Mientras seguíamos limpiando, vi que cruzaba la calle y se acercaba lentamente al puesto, con pasos lentos, arrastrados, como si sus piernas no pudieran sostenerlo bien. Cuando finalmente llegó a la barra, el hombre levantó la mirada y pude ver su rostro. Tenía una expresión sombría y profunda, con unas ojeras oscuras que parecían ahondarse en su piel pálida, y una sonrisa forzada que me heló el alma. «¿Qué se le ofrece?», le preguntó don Pedro, fingiendo una cortesía que yo sabía que no sentía. El hombre miró el menú, o al menos eso parecía, y con una voz ronca y rasposa dijo: «Quiero un taco de lengua. Uno solo». Había algo en su voz que no sonaba bien. Era baja, grave, y parecía retumbar en el aire de una forma antinatural. Me moví rápido y preparé el taco, tratando de no mirarlo directamente, pero no podía evitar sentir esa mirada fija en mí. Al pasarle el taco, nuestras manos se rozaron un poco, y sentí que la piel de su mano era fría, casi helada, como si no fuera de este mundo. El hombre tomó el taco y comenzó a comerlo despacio, masticando cada bocado de una forma extraña, como si estuviera saboreando algo más allá de la comida. Nos miraba con una expresión intensa, y, en medio de ese silencio, se escuchó su voz de nuevo. «Aquí solía haber más de nosotros, ¿no?», preguntó, con una sonrisa retorcida. Don Pedro y yo nos miramos, sin entender bien a qué se refería, pero el hombre continuó hablando, como si quisiera que escucháramos algo que llevaba años guardado. «Este lugar antes era una morgue, justo en el mismo lugar donde ustedes tienen su taquería. ¿Lo sabían?», dijo, con una expresión casi burlona, como si estuviera disfrutando del efecto de sus palabras. Esa información me golpeó como un balde de agua fría. Nunca lo había escuchado,
y ahora comenzaba a entender las historias que contaban algunos vecinos sobre ruidos extraños y sombras en el edificio abandonado. No sabía si creerle, pero algo en su tono, en su presencia, hacía que mis sospechas crecieran. El hombre siguió hablando, esta vez con un tono aún más oscuro. Hubo un incendio, y muchos cuerpos nunca fueron identificados. Almas errantes, muchacho, almas que no encontraron descanso. Con esas palabras, el hombre dejó el taco a medio comer sobre la barra y se giró lentamente, dándonos la espalda. Al caminar hacia el edificio abandonado, desapareció en la oscuridad de la calle. Don Pedro me miró con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Decidimos no hablar más del asunto y terminamos de limpiar en silencio, con un nerviosismo que se sentía en el aire. Esa noche me costó dormir. No podía dejar de pensar en aquel hombre y en lo que había dicho sobre la antigua morgue y las almas errantes. Pero las cosas se pusieron mucho peores la siguiente noche. Alrededor de la misma hora, noté que, en la esquina de la calle, estaba el mismo hombre de la noche anterior. Pero esta vez no estaba solo. A su alrededor había otras figuras, todos con la misma apariencia sombría, con ropa vieja y miradas perdidas, como si estuvieran esperando algo. Era como si aquel hombre hubiera traído a otros con él, almas que parecían haber emergido de las sombras. Intenté hacerme el desentendido, pero el miedo era tan fuerte que apenas podía concentrarme en mi trabajo. Don Pedro notó mi nerviosismo y trató de calmarme. No pasa nada, muchacho. Son solo personas, solo eso. Pero, en el fondo, él también estaba aterrado. Lo sentía en sus movimientos y en la forma en que evitaba mirar hacia la calle. Esa noche, el hombre volvió a acercarse a la taquería, esta vez acompañado de dos figuras que lo flanqueaban. Se detuvieron en la barra y, con esa misma voz áspera, el hombre pidió 3 tacos de lengua. Algo en mí se resistía a servirle, pero don Pedro me hizo un gesto para que lo hiciera sin rechistar. Preparé los tacos con manos temblorosas y los coloqué en la barra. Los 3 tomaron los tacos, pero no comieron. Simplemente se quedaron ahí, con los tacos en las manos, mirándonos fijamente. No encontramos descanso, dijo el hombre en un susurro que resonaba como un eco. Nadie nos recuerda, pero ahora, ustedes lo harán. Y, de repente, como una ráfaga de viento, las 3 figuras se desvanecieron ante nuestros ojos, dejando los tacos sobre la barra, fríos y sin haber sido tocados. Don Pedro y yo nos miramos, sin palabras. Todo estaba en silencio, como si el mundo se hubiera congelado. No volvimos a ver a aquel hombre ni a sus acompañantes. Pero desde esa noche, ambos empezamos a notar que, cuando cerrábamos el puesto y guardábamos todo, los tacos de lengua aparecían en la barra, como si alguien los hubiera dejado allí a propósito. Nadie sabía de dónde salían ni quién los colocaba, pero cada noche estaban allí, sin falta, fríos y misteriosos. Hoy, cuando cierro la taquería, me aseguro de no mirar hacia el edificio abandonado. En el fondo sé que, de alguna forma, aquellos espíritus siguen ahí, esperando en la penumbra, recordándonos que alguna vez estuvieron vivos y que, aunque pocos los recuerden, siempre habrá quienes sientan su presencia. Especialmente en las noches frías y silenciosas, cuando el mundo parece estar lleno de almas perdidas. Después de aquella noche en que vimos desaparecer al hombre y sus extraños acompañantes, tanto don Pedro como yo quedamos profundamente afectados. Algo en esa experiencia había cambiado la forma en que percibíamos el lugar. La taquería ya no parecía solo un negocio familiar y acogedor, ahora sentíamos que compartíamos el espacio con algo que no podíamos ver ni comprender del todo. Aunque los tacos seguían vendiéndose y los clientes llegaban cada noche, cada uno de nosotros llevaba una carga de miedo en el fondo. Era como si aquella presencia hubiera quedado impresa en cada rincón de la taquería, haciendo que el ambiente se sintiera pesado, especialmente en las horas cercanas a la medianoche. Después de unos días, intentamos convencernos de que todo había sido una especie de alucinación o incluso una broma elaborada de alguien que conocía la historia del edificio. Pero lo que ocurrió después disipó cualquier intento de darle una explicación racional. Empezaron a suceder cosas más extrañas y pronto todo el personal comenzó a notarlo. Una noche, poco antes de cerrar, uno de los empleados, Paco,
estaba lavando los trastes en la parte trasera del puesto cuando, de repente, escuchó el sonido de pasos acercándose. Al girarse, vio a una figura alta y delgada en la penumbra del pasillo, y aunque no logró distinguirle el rostro, sintió una mirada fría y vacía que lo atravesaba. Paco gritó, y el resto del equipo corrió hacia él, pero cuando llegaron, no había nadie. La figura había desaparecido, dejando solo una extraña sensación de frío en el aire. A partir de ese momento, todos empezaron a tener experiencias similares. Luis, otro de los ayudantes, juraba que cada noche veía sombras moviéndose por el reflejo de la plancha, como si alguien estuviera parado detrás de él. Al girarse, nunca había nadie, pero el reflejo de aquella sombra seguía apareciendo de vez en cuando, como un recordatorio inquietante de que algo más estaba compartiendo el espacio con nosotros. Incluso los clientes comenzaron a notar que el ambiente en la taquería era inusualmente frío, y algunos llegaban a comentar que sentían como si alguien los estuviera observando. Una noche en particular, fue don Pedro quien tuvo una experiencia aterradora. Estaba organizando la caja y contando las ganancias del día cuando escuchó un susurro a su lado. La voz era baja y ronca, como si alguien hablara con la garganta lastimada. Al girarse, no vio a nadie, pero el susurro continuaba, repitiendo una y otra vez una palabra que él no lograba entender. Cuando finalmente logró entender lo que decía, sintió que la sangre se le congelaba. Recuerden, esa palabra, dicha con un tono tan sombrío, le dejó un nudo en la garganta. Esa misma noche, cuando estábamos cerrando y preparando el equipo para el día siguiente, encontramos 3 tacos de lengua perfectamente colocados sobre la barra, exactamente como los que habíamos servido aquella primera noche. Nadie los había preparado, y sabíamos que no podían haber aparecido por sí solos, pero ahí estaban, intactos y fríos. Ninguno de nosotros se atrevió a tocarlos. Solo los dejamos allí y salimos de la taquería en silencio, con el corazón latiendo rápidamente. Las noches siguientes, los tacos continuaron apareciendo, siempre en el mismo lugar y de la misma manera. Sin importar cuántas veces los retiráramos, volvían a aparecer, como si fueran un recordatorio de aquella presencia que no nos dejaba en paz. Una noche decidimos no tocar los tacos, simplemente los dejamos en la barra y apagamos las luces, esperando que al ignorarlos, esa presencia también se alejara. Esa madrugada, cuando estábamos a punto de irnos, notamos algo extraño en el ambiente. La taquería estaba envuelta en un silencio absoluto, un silencio tan pesado que ni siquiera los ruidos de la calle se escuchaban. Fue en ese momento cuando vimos, de reojo, una figura oscura de pie junto a la barra. No sabíamos si era real o solo una ilusión causada por el cansancio y el miedo acumulado, pero sentíamos su presencia claramente. Don Pedro, con voz temblorosa, decidió intentar algo desesperado. Nos pidió que guardáramos silencio y que encendiéramos una vela junto a los tacos, mientras él murmuraba una oración en voz baja. Todos seguimos su ejemplo, rezando en silencio y esperando que aquello funcionara. La vela parpadeó durante unos minutos, y después de un rato, sentimos que el ambiente en la taquería se relajaba, como si la pesada presencia se hubiera disipado, aunque solo fuera un poco. Sin embargo, la paz no duró mucho. La noche siguiente, los tacos volvieron a aparecer en la barra, acompañados de una moneda vieja y oxidada, como si alguien la hubiera dejado como pago. Al ver la moneda, todos sentimos un escalofrío, y don Pedro decidió que era hora de buscar ayuda. Al día siguiente, don Pedro contactó a una señora conocida en el barrio como doña Lupita, una curandera que ayudaba a resolver problemas de presencias o fenómenos paranormales. Doña Lupita llegó una noche después del cierre y comenzó a preparar una limpia en la taquería. Colocó velas en las esquinas, quemó copal y murmuraba oraciones en un idioma que no comprendíamos. Caminó de un lado a otro, concentrada, y cuando llegó a la barra, se detuvo. Nos miró con una expresión seria y dijo que allí, en ese lugar, había algo que estaba buscando descanso y que, de alguna forma, estaba conectado con el pasado oscuro del edificio. Doña Lupita nos explicó que, antes de que el edificio fuera abandonado, había habido un incendio en una morgue clandestina. Muchos cuerpos nunca fueron identificados ni enterrados, y se decía que algunas almas habían quedado atrapadas allí, sin poder encontrar paz. Según ella, aquellas almas seguían vagando
buscando ser recordadas, y al poner la taquería justo enfrente, era como si hubiéramos abierto una puerta para que esas almas intentaran conectar con los vivos. Nos recomendó hacer una ofrenda especial para ellos, con 3 tacos de lengua y una vela, durante 3 noches seguidas, como una forma de reconocer su existencia y pedirles que encontraran el camino hacia la paz. Aunque al principio estábamos nerviosos y dudosos, decidimos seguir su consejo. Preparamos los tacos de lengua y los colocamos en la barra junto a una vela, y nos quedamos en silencio mientras rezábamos para que aquello ayudara a calmar a las almas que parecían estar atrapadas. La primera noche, todo pareció normal. Dejamos los tacos y la vela y nos fuimos a casa. Sin embargo, al regresar a la taquería la noche siguiente, encontramos que la vela estaba completamente derretida y que los tacos, que debían estar fríos, estaban tibios, como si alguien los hubiera tocado. Todos nos miramos con temor, pero decidimos no detener el ritual. Colocamos nuevos tacos y una vela fresca, y volvimos a rezar en silencio antes de irnos. En la tercera noche, mientras dejábamos los tacos, sentimos un cambio en el ambiente. El aire se sentía más ligero, y la sensación de opresión que habíamos sentido durante semanas comenzó a desvanecerse. Cuando terminamos de colocar la ofrenda, doña Lupita nos indicó que apagáramos las luces y dejáramos el lugar en completa oscuridad, como una señal de respeto. Nos fuimos en silencio, con la esperanza de que aquello fuera suficiente para darle paz a esas almas perdidas. Desde esa noche, no volvimos a encontrar los tacos en la barra, y la sensación de frío en la taquería desapareció. Los reflejos extraños en la plancha y los susurros en la noche se desvanecieron, y poco a poco comenzamos a sentirnos más tranquilos. Aunque la taquería volvió a la normalidad, todos sabíamos que aquella experiencia nos había cambiado para siempre. Cada año, en el aniversario de aquel encuentro, dejamos 3 tacos de lengua y una vela en la barra, como una ofrenda y un recordatorio de las almas que alguna vez vagaron en ese lugar. Y aunque sabemos que ahora descansan, en noches especialmente frías y silenciosas, cuando la niebla cubre la ciudad, hay quienes dicen que pueden ver sombras en la distancia, figuras que se acercan y desaparecen, como un eco lejano de aquellos espíritus que alguna vez nos visitaron. Había una taquería en Guadalajara que tenía años siendo un lugar de referencia para los vecinos del barrio y los viajeros que pasaban por la carretera cercana. La taquería, llamada Tacos La Curva, estaba ubicada justo en una intersección peligrosa que había sido escenario de múltiples accidentes a lo largo de los años. Los vecinos decían que la curva de esa carretera tenía mala vibra y muchos la evitaban de noche. Pero el negocio de Tacos La Curva siempre prosperaba. Era de esas taquerías humildes, con su parrilla al aire libre y un par de mesas de plástico, donde se servían suaderos, tripas y carnitas que siempre dejaban satisfecho a cualquiera. El dueño de la taquería, don Beto, era un hombre reservado, conocido por su puntualidad y por cerrar siempre a la misma hora, sin importar cuántos clientes tuviera. Decía que el lugar tenía su personalidad y que nunca era buena idea quedarse demasiado tiempo después de la medianoche. Cuando sus empleados le preguntaban por qué, él simplemente se limitaba a sonreír y a cambiar de tema, pero con el tiempo, ellos comenzaron a notar que algo raro pasaba en la taquería. Todo comenzó una noche lluviosa, cuando uno de los empleados, Mario, se quedó solo al cierre porque don Beto había salido temprano por un compromiso familiar. Mario estaba acostumbrado a trabajar en el turno nocturno y no le asustaban las historias que la gente contaba sobre la curva, pero esa noche, mientras recogía las mesas y limpiaba la barra, empezó a sentir que el ambiente era más pesado de lo normal. Las luces de la carretera parpadeaban débilmente y la niebla comenzaba a cubrir la taquería, dándole un aire espectral. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando Mario escuchó un sonido extraño que venía desde la carretera. Al principio pensó que era solo el eco de algún camión que pasaba, pero luego el sonido se transformó en un llanto suave y apagado. Mario se asustó, pero pensó que tal vez era algún animal herido. Sin embargo, el llanto continuaba, y cada vez se hacía más claro que no era un sonido natural. Se asomó a la carretera, pero no vio a nadie. La taquería estaba completamente sola, envuelta en una quietud aterradora. Intentando calmarse, Mario volvió a la parrilla y siguió limpiando, tratando de ignorar el sonido que aún resonaba en su mente.
Pero justo cuando pensaba que todo había pasado, vio una figura en la penumbra, parada al otro lado de la carretera, justo en la curva donde siempre ocurrían los accidentes. La figura parecía ser la de una mujer, con un vestido claro y el cabello desaliñado. Aunque la niebla cubría parte de su rostro, Mario podía ver claramente que lo estaba mirando. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero intentó mantenerse tranquilo. Pensó que tal vez se trataba de alguien que necesitaba ayuda, así que levantó la mano para saludar y preguntarle si necesitaba algo. Sin embargo, la mujer no respondió. Solo lo miraba, inmóvil, como si esperara que él cruzara la carretera. Mario sintió un impulso inexplicable de acercarse, pero en el último momento decidió quedarse en su lugar. Cerró los ojos por un segundo, intentando aclarar su mente, y cuando los abrió, la mujer había desaparecido. Esa noche, Mario no pudo dormir. El recuerdo de la figura en la niebla lo atormentaba, y aunque no se lo comentó a don Beto, comenzó a notar que otros empleados también experimentaban situaciones extrañas. Cada uno tenía su propia versión, un susurro que venía de la curva, una sombra que se desvanecía en la distancia, o un frío inexplicable que recorría la taquería en las noches de neblina. Con el tiempo, todos en Tacos la Curva comenzaron a hablar de la mujer de la curva, y aunque algunos lo decían en broma, en el fondo todos sabían que había algo real y perturbador en aquellas historias. Unos meses después de la primera aparición, ocurrió algo que aumentó aún más el temor de los empleados. Era otra noche lluviosa, cuando uno de los clientes habituales, un hombre llamado Javier, se quedó hasta tarde en la taquería, platicando con don Beto. Javier había bebido un poco y, en un arrebato, comenzó a hablar sobre la mujer de la curva. Decía que muchos años atrás, en ese mismo lugar, había ocurrido un terrible accidente en el que una joven había perdido la vida. Contó que la mujer estaba esperando el regreso de su esposo, que había viajado al extranjero, y que, al escuchar que su vuelo llegaba esa noche, decidió esperarlo en la carretera para verlo en cuanto bajara del autobús. Pero el destino le jugó una trágica broma. En la oscuridad, un auto que venía a exceso de velocidad no la vio y la atropelló, matándola en el acto. Javier contaba esta historia con un tono burlesco, sin tomar en cuenta el efecto que tenía en los empleados. Don Beto lo escuchaba en silencio, y en un momento le pidió que no se burlara de esas cosas, pero Javier no le hizo caso. Dijo que todo era un invento para asustar a la gente y que no creía en esas supersticiones. Esa misma noche, cuando Javier terminó su cena, se levantó para marcharse, pero justo al llegar a la curva, resbaló en el pavimento mojado y cayó. Los empleados de la taquería, que estaban recogiendo las mesas, corrieron para ayudarlo, pero cuando llegaron, vieron que Javier estaba tendido en el suelo, mirando al vacío con los ojos desorbitados y respirando agitadamente. Mario lo ayudó a levantarse, pero Javier se negaba a hablar, como si algo lo hubiera dejado en shock. Al día siguiente, cuando volvió a la taquería, Javier les contó lo que había visto. Decía que, al llegar a la curva, había visto la figura de una mujer en la niebla, igual a como Mario la había descrito. Ella lo miraba con una expresión de tristeza infinita, y en ese instante, él sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia el suelo. Desde ese día, Javier nunca volvió a burlarse de la historia, y aunque continuaba yendo a la taquería, siempre evitaba quedarse hasta muy tarde. Las noches pasaron, y la presencia en la curva se volvió algo constante en la vida de los empleados. Algunos empezaron a dejar ofrendas en el lugar donde ocurrían los accidentes, pequeñas velas o flores, como una forma de mostrar respeto y calmar cualquier posible espíritu que rondara el área. Sin embargo, las manifestaciones no cesaron. A menudo, en las noches de lluvia, los empleados escuchaban un suave llanto que venía de la curva, o veían la sombra de una mujer que se desvanecía entre la neblina. Una noche, don Beto decidió hacer algo más formal. Pidió a un sacerdote del barrio que fuera a bendecir la taquería y la carretera, esperando que eso calmara la situación. El sacerdote llegó una tarde de domingo y caminó por la curva, rociando agua bendita y murmurando oraciones. Al llegar a la taquería, bendijo también el local y pidió a todos que rezaran por el descanso de cualquier alma que pudiera estar atrapada en ese lugar. Después de la bendición, las cosas parecieron mejorar un poco. La presencia de la mujer en la curva dejó de manifestarse tan seguido,
y los empleados comenzaron a sentir que el ambiente se volvía más ligero. Sin embargo, nadie en Tacos La Curva olvidó las experiencias que habían tenido. Años después, algunos clientes nuevos escuchaban las historias y se reían, diciendo que solo eran cuentos para asustar a la gente. Pero los empleados que habían vivido esas noches de inquietud sabían que la historia de la mujer en la curva era algo más que una simple leyenda. En cada aniversario de aquel accidente, Don Beto y sus empleados dejaban una vela encendida en la curva y rezaban en silencio, pidiendo por el descanso de aquella mujer que, según decían, aún esperaba en la niebla, buscando reencontrarse con su amor perdido. Después de que el sacerdote fue a bendecir la taquería y la carretera, todos en Tacos La Curva pensaron que finalmente la paz había llegado al lugar. Durante varias semanas, no hubo ningún evento extraño, la figura de la mujer no se apareció, el llanto en las noches de niebla cesó, y la taquería volvió a funcionar en un ambiente mucho más ligero. Los empleados comenzaron a relajarse y a creer que aquella historia era finalmente parte del pasado. Sin embargo, la calma fue solo una ilusión pasajera. Fue en una madrugada de octubre, cerca de la medianoche, cuando todo comenzó nuevamente, esta vez de una forma aún más aterradora y evidente. Mario, quien siempre cerraba la taquería, se había quedado solo después de que Don Beto tuvo que salir temprano por una emergencia familiar. Al quedarse solo, Mario sintió una vez más ese frío característico que parecía venir desde la curva. Era una noche clara y sin neblina, pero, de repente, el aire se tornó denso, como si el clima hubiera cambiado de golpe. Mientras limpiaba las mesas, escuchó el ruido de unos pasos suaves, lentos, como si alguien caminara descalzo en el pavimento mojado. Levantó la vista, pero no había nadie alrededor. Sin embargo, el sonido continuaba, acercándose cada vez más. Sentía la piel erizarse mientras intentaba convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero en ese momento, algo lo obligó a girar la vista hacia la carretera, hacia la curva maldita. Allí estaba nuevamente la figura de la mujer, pero esta vez era distinta. Ya no era solo una sombra borrosa en la distancia, ahora Mario podía ver con claridad su rostro, pálido y lleno de tristeza, con ojos oscuros que lo miraban fijamente. Ella extendió una mano hacia él, como si le suplicara que se acercara. Mario sintió sus pies clavados al suelo, incapaz de moverse, atrapado en aquella mirada que parecía penetrar su alma. Finalmente, logró apartar la vista y corrió hacia el interior de la taquería, cerrando la puerta con rapidez. Pero el sonido de los pasos no cesaba, ahora se escuchaban más cerca, rodeando el local. Era como si aquella presencia hubiera decidido entrar, cruzando una barrera que antes la había mantenido fuera. Mario comenzó a escuchar un suave susurro, como si alguien estuviera llamándolo por su nombre. El sonido era tan claro y cercano que sintió un pánico absoluto, pero también una extraña sensación de tristeza, como si una parte de él comprendiera el dolor que emanaba de aquella voz. Esa noche, Don Beto regresó a la taquería y encontró a Mario en un rincón, pálido y temblando, incapaz de explicar lo que había visto. Después de escuchar su relato, Don Beto decidió que era hora de compartir con él algo que había guardado en secreto. Le contó que, años atrás, cuando comenzó a trabajar en el lugar, él también había experimentado visiones de la mujer en la curva, y que incluso algunos de sus primeros clientes también hablaban de esa figura en la carretera. Con el tiempo, Don Beto llegó a la conclusión de que aquel espíritu no era violento, sino que estaba atrapado en un ciclo de dolor y soledad, incapaz de encontrar el descanso. Sin embargo, lo que Don Beto nunca le había dicho a nadie era que él mismo había presenciado el accidente aquella noche fatídica. Recordaba cada detalle, la lluvia, la carretera oscura y la figura de la mujer esperando a alguien con desesperación. En cuanto el auto la atropelló, él había sentido una culpa inexplicable, como si hubiera podido hacer algo para evitarlo, aunque sabía que no tenía sentido. Desde entonces, Don Beto había intentado ayudar a la mujer a encontrar paz, pero sus esfuerzos siempre resultaban en vano. Después de escuchar la confesión de Don Beto, Mario se sintió aún más inquieto. Saber que aquella presencia estaba conectada tan profundamente con la historia de la taquería solo aumentaba la sensación de que algo más grande, más oscuro, estaba ocurriendo. Decidieron juntos hacer una última ofrenda en la curva, algo especial,
que pudiera simbolizar el cierre de ese ciclo de sufrimiento. La noche siguiente, don Beto y Mario se dirigieron a la curva con flores, velas y un pequeño altar improvisado. Colocaron los tacos favoritos de la mujer, de acuerdo con lo que algunos vecinos decían que ella solía pedir, y encendieron una vela blanca. Ambos rezaron en silencio, pidiendo que, de algún modo, aquella alma perdida pudiera finalmente hallar la paz que tanto necesitaba. Se quedaron allí un rato, observando el altar y recordando la historia que tanto los había marcado. Pero mientras estaban de pie junto al altar, Mario sintió un escalofrío aún más intenso que antes, y cuando levantó la vista, allí estaba la mujer, parada al otro lado de la carretera. Esta vez no estaba sola. A su lado, había otras figuras, sombras borrosas que parecían observarlos desde la distancia. Todos ellos tenían expresiones tristes, miradas vacías que parecían clamar en silencio. Mario y don Beto se miraron sin saber qué hacer, pues era claro que aquella ofrenda no había sido suficiente. De regreso a la taquería, comenzaron a notar que los fenómenos se hacían cada vez más intensos. Las luces parpadeaban constantemente y el frío que sentían al cerrar parecía extenderse durante más tiempo. Los empleados, aterrados, empezaron a faltar al trabajo y algunos incluso renunciaron, incapaces de soportar la idea de compartir su espacio con una presencia invisible. Don Beto se encontraba en una encrucijada, sin saber qué más hacer, pues temía que aquella presencia estuviera más fuerte que nunca. Finalmente, decidió pedir ayuda a una médium, alguien que pudiera intentar contactar directamente con el espíritu de la mujer y entender lo que necesitaba para descansar. La médium, una mujer de aspecto sencillo pero con una mirada profunda y misteriosa, llegó una noche a la taquería y comenzó su trabajo en completo silencio. Colocó sus manos sobre la barra y cerró los ojos. Después de unos minutos, abrió los ojos y les dijo algo que los dejó helados. Ella no está sola. No es solo una mujer, sino varias almas que quedaron atrapadas en este lugar después de accidentes que nunca encontraron cierre, explicó la médium con una voz suave pero firme. Estas almas no quieren hacer daño, pero buscan ser recordadas. Están atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá, y cada accidente les hace revivir su tragedia. La médium les aconsejó hacer una ceremonia de despedida, una especie de homenaje para todas aquellas almas que no habían encontrado paz. Les pidió que, en lugar de una ofrenda pequeña, organizaran una ceremonia abierta, invitando a los vecinos y familiares de aquellos que habían perdido la vida en la curva para que todos pudieran rendirles tributo. Era la única forma de que, finalmente, aquellos espíritus pudieran encontrar su camino hacia el descanso eterno. La noche de la ceremonia, la taquería se llenó de velas y flores, y muchos de los vecinos se acercaron, algunos trayendo fotos de seres queridos que habían muerto en accidentes en la carretera. Todos rezaron juntos, y don Beto compartió con los asistentes la historia de la mujer de la curva y cómo él mismo la había visto por primera vez. Al final de la ceremonia, colocaron todos los recuerdos, flores y velas en la curva, mientras los presentes rezaban en silencio. Esa noche, algo cambió en la taquería. Mario y don Beto sintieron que el ambiente, por primera vez en mucho tiempo, era liviano, como si una carga se hubiera levantado. Aunque no podían asegurarlo, ambos sintieron que aquella ceremonia había logrado algo, era como si el lugar se sintiera menos opresivo, más en paz. Pasaron los días, y ya no se escuchaban los susurros en las noches, ni se veían sombras en la carretera. Los clientes comenzaron a regresar, y los empleados volvieron a trabajar sin el miedo constante que los había acompañado durante tanto tiempo. Sin embargo, tanto Mario como don Beto sabían que aquella experiencia los había cambiado para siempre. Aunque ahora la taquería parecía un lugar tranquilo, ellos no olvidaban lo que había ocurrido ni el dolor de las almas que alguna vez rondaron el lugar. A partir de ese momento, cada año, en el aniversario de la ceremonia, don Beto organiza una pequeña ofrenda en la curva. Es su forma de recordar a aquellos que nunca encontraron paz en vida y de agradecer la tranquilidad que, finalmente, lograron alcanzar. Y aunque ahora la curva ya no es escenario de apariciones, hay quienes aseguran que, en las noches de niebla, cuando la carretera se queda en silencio, pueden ver figuras borrosas en la distancia. Como si aquellas almas simplemente estuvieran allí, recordándonos su historia y asegurándose de que nunca los olvidemos.